Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices... Imitadores. Ese es el título de la palabra de esta tarde. Imitadores. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Vamos a estar meditando en algunas palabras que Pablo, el gran apóstol Pablo, citó en algún momento. Él dijo, por ejemplo, en este versículo de 1 Corintios capítulo 4, por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Vamos a 1 Corintios, ahí nomás, 11:1. 1 Corintios 11:1. Dice nuevamente Pablo: sed imitadores de mí, así como yo ¿de quién? De Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Nuevamente Pablo escribiéndole a otra iglesia, a la iglesia de Filipos, y les dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 3 versículos. Había algunos otros más, pero me quise quedar con estos 3 en principio para meditar en esta tarde con ustedes. Pablo dice: primero, les ruego que me imiten. En el segundo versículo que leímos dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y en este tercer versículo Pablo dice: sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿A quién admirás? Porque vos sabés que descubrí, eureka, descubrí que nosotros nos parecemos mucho a aquellas personas a las que admiramos. Lentamente nos vamos transformando. Admiramos a Messi, ¿y qué hacemos? Empezamos a patear con la zurda, aunque sea la pierna más dura. Probamos, nos hacemos el corte de Messi, no nos hacemos los tatuajes porque bueno, quedaría medio desubicado, aunque por ahí puede ser que uno se lo haga medio escondido. Pero empezamos a adquirir ciertas cosas de aquellas personas a las que admiramos. Se nos pega el tono. Fíjate en los chicos, por ejemplo. Los chicos, miran una serie mexicana y ya están hablando como el Chavo del Ocho. O una serie española. Ya no es, como es el columpio, que es la hamaca. No es hamaca, ya es columpio. ¿No? Ya no es el chupetín, ahora es la paleta. Balón. ¿Por qué? Porque se van adquiriendo ciertas cosas de aquellas personas a las que continuamente nos apegamos o admiramos. Se nos van pegando, adhiriendo a nuestra vida ciertas formas de aquellas personas a las que admiramos. Entonces Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y después dice: sed imitadores de mí y miren. No cualquier persona. No mires a cualquiera. Mirad, dice, a los que así se conducen, a los que imitan, a los que me imitan, según el ejemplo que tienen en mí. Entonces me puse a buscar qué es imitación. Imitación es reproducir algo ya existente, como primera acepción. Como segunda acepción es tomar como ejemplo.
Y como una tercera acepción, dice acto de copiar a otro que generalmente está considerado como mejor o de más valor. Eso es imitar. Eso es imitar. Tomo a una persona como un modelo y reproduzco en mí la conducta de esa persona. Eso es imitación. En un sentido negativo, la imitación también puede dar lugar al engaño. Por ejemplo, podemos estar creyendo que algún producto que compramos es real, es el verdadero, cuando en realidad es una imitación de ese producto. ¿No les ha pasado que han pagado algo como te lo vendieron como que era el obelisco, el original, lo compraste, pagaste un montón de dinero y después te diste cuenta que era una imitación? ¿No? Compraste algo, dijiste esto vale tanto, fuiste, lo pagaste, inclusive a veces hasta te endeudaste y resulta que era una imitación, no valía lo que pagaste. Lo pagaste como algo verdadero cuando en realidad era una imitación. Fuiste engañado, fuimos engañados. Ahora, hay creyentes que viven engañados. Hay creyentes que viven comprando algo falso, una imitación de mala calidad, como algo verdadero. Por eso viven como viven. Por eso viven como viven. ¿Por qué? Porque pagan un precio altísimo por algo que es una imitación pésima y no lo verdadero. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí. ¿Quieren ver a Cristo? Mírenme a mí. ¿Quieren saber cómo es Cristo? Mírenme a mí, no miren a otros. Miren a los que tienen el mismo ejemplo que nosotros les estamos dando. No miren a cualquiera. Hay gente que cree que el día del juicio, por ejemplo, va a poder argumentar y decir, y bueno, yo no hice tal cosa porque fulano. Es tu problema si vos imitaste la conducta equivocada. No es un problema de Dios, porque vos tenés lo real y tenés lo trucho, tenés lo verdadero y tenés lo falso. El problema es lo que vos decidís imitar. El problema es qué es lo que tu vida está reproduciendo. Porque junto con lo genuino viene también lo trucho, lo falso. Junto con lo verdadero también está lo falso. Y es mi tarea y es tu tarea aprender a discernir qué es lo que Dios, el Dios verdadero, quiere que yo entienda para este tiempo. ¿Estoy siendo claro? Porque va a haber cada vez más abundancia de imitaciones malas, berretas de mala calidad. Y si nosotros no estamos entrenados en discernir, en discriminar qué es lo real de lo falso, podemos correr el riesgo de irnos por el camino incorrecto. Por eso hay cristianos que al día de hoy no viven como Cristo les manda. ¿Por qué? Porque compraron una imitación mala. No solo mala, sino pésima. Les han dicho, por ejemplo, vos podés prosperar, pero nunca les dijeron, tenés que ser santo, tenés que dejar el pecado, tenés que empezar a santificar tu vida. Ah, entonces ellos compraron esa imitación del Evangelio y se quedaron con esa parte. Es probable que si no cambian de vida, sean prósperos a lo largo de su vida, pero se vayan al infierno eternamente, habiendo sido prósperos y habiendo estado en la iglesia. Porque lo que vemos en la palabra es todo el tiempo el mensaje central que atraviesa de Génesis a Apocalipsis es reconcíliense con Dios. Vuélvanse a Dios. Y pero a mí me va bien en esto. Sí, pero si Dios no está, te podrá ir de primera, pero Dios no está. Y ese es el gran problema que tenés. Y pero a mí en esto me está yendo de maravillas, perfecto, pero si Dios no está, ese es el gran tema. Entonces Pablo dice, sean imitadores de mí, no se ponen a un costado y dice, imiten a Cristo. No, porque si la gente va a ver a Cristo, lo va a ver a través de tu vida y de la mía.
Entonces Pablo se pone al frente y dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y esas deberían ser las palabras que salgan de nuestra boca también. Imítenme a mí. ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren saber cómo es Dios? Mírenme a mí. ¿Y cómo es Dios? Santo, bueno, generoso, amoroso, perdonador, no es rencoroso. ¿Quieren saber cómo es Dios? Mírenme a mí. Qué desafío, ¿no? Qué desafío plantarse frente a los compañeros de laburo y decirle, y Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Mirá a mí, vas a ver a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Querés saber si Dios es real? Mirá a mí. O a los vecinos. Lo que pasa es que a veces no nos da para decirle eso a la gente, porque tenemos una vocecita que todo el tiempo nos dice, ¿qué le vas a decir eso si mirá cómo actuaste ayer? Mirá lo que dijiste anoche. Mirá cómo mentiste anoche. Mirá lo que miran tus ojos. Tus ojos están contaminaditos de cosas que no. Tus oídos. Entonces no tenemos autoridad para decirle a la gente, ¿quieren conocer a Dios? Mírenme a mí. Pablo les dice, asume el reto, asume el desafío, se pone al frente y dice, sean imitadores de Cristo, así como yo soy también un imitador de Cristo. ¿Quieren saber cómo es Dios? Mírenme a mí. ¿Amén? ¿Te animás? ¿Nos animamos? Por eso hay creyentes, insisto, que viven engañados, viven siendo estafados en su fe, porque no pueden distinguir lo genuino de lo falso, lo real de lo ficticio. Compran como si fuese original algo que solo es una imitación mala. Entonces ven un milagro y lo atribuyen directamente a Dios. Por ejemplo, cuando quien quizá está operando detrás de eso para engañar es el mismo diablo. Vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, del versículo 8 al 12 vamos a leer. Éxodo capítulo 7, del 8 al 12 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón les respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Una vara que se va a transformar en culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Ustedes hacen milagros. Llamó a los sabios y hechiceros, y ellos hicieron también lo mismo, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales también se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿Sí? El diablo también tiene su gente, mi querida, que se pone una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Si no estamos entrenados en la palabra, en este tiempo nos vamos a terminar tragando cualquier mentira. Porque el diablo también levanta a sus líderes, tiene su iglesia, tiene sus pastores, tiene sus profetas, tiene un montón de cosas. Y se camufla dentro del cuerpo de Cristo para engañar a la gente. Fíjate lo que pasó, este es un clarísimo ejemplo. Faraón lo miró a Moisés y dijo, ¿vos pensás que yo me voy a sorprender? Por eso, muchachos, vengan, hagan lo mismo que hicieron ellos. Y estos también transformaron sus varas en culebras. Lógicamente, el final es lo verdadero, siempre termina venciendo, imponiéndose. Por eso la vara, la culebra o la vara de Moisés devoró a las otras varas. Lo verdadero siempre termina imponiéndose. Pero mientras tanto, mucha gente es engañada. Muchos cristianos son engañados. ¿Sí? Qué interesante es poder estudiar la palabra realmente y poder descubrir la idea de Dios.
El diablo también hace sus milagros y demás cuestiones. En este tiempo se ha levantado una camada, una generación de profetas que hablan, dicen, bla, bla, bla. ¿Sabés que un gran profeta, no voy a dar el nombre, porque no lo sé, pero sí leí que un gran profeta, y esto lo sé de buena fuente, en el año 2019, a fines del año 2019, predijo que en el año 2020, un año atrás, iba a ser el año de mayor crecimiento económico. Ustedes saben lo que pasó, no hace falta que diga qué pasó, porque ya sabemos. Estamos saliendo y gracias a Dios estamos viendo luz al final del túnel. Ahora, ¿te das cuenta de lo que te digo? Fines del 2019 se paró frente a una multitud y dijo: el 2020 va a ser un año de gran crecimiento económico. ¡Pum! Marzo, pandemia, todos adentro. Mucha gente quebrada, económicamente hablando, sin trabajo. El otro día pasó un muchacho por ahí, por la casa, tocó timbre y me dice: jefe, dice, no me da 200 pesos le faltaban. No te hablo 2 millones, 200 pesos le faltaban. Jefe, dice, no me da. No tendrá para darle 200 pesos, dice, porque se fue, dice, prefiero esto, dice, con la vergüenza que me significa, pero no quiero salir a robar. Dice, estoy sin trabajo, me separé, mi señora se llevó, dice, todo lo que yo tenía, me quedó mi nene. Y gente así vas a encontrar cada media cuadra si salís a caminar por el centro. Seguramente conocés gente que si tenía algún negocio que estaba arrancando lo tuvo que cerrar porque no lo pudo sostener. Entonces, cuando yo escucho este tipo de cosas, lo único que me surge son una pésima imitación de lo real. Porque lo único que te va a salvar, hermano, hermana, espero que me entiendas bien, lo único que te va a garantizar que vos puedas atravesar el tiempo que viene y lo puedas atravesar bien es que estés en Cristo. No con Cristo, que estés en Cristo. Aquellos que no entiendan esto la van a pasar mal viniendo a la iglesia y todo. Si no estás en Cristo, el tiempo que viene puede ser difícil. Puede ser muy difícil. Porque esa es la realidad que debe atravesar nuestra vida. No estamos, ahora lo vamos a entender mejor, por el hecho de venir a la iglesia no estamos exentos de un montón de cosas. Lo único que va a marcar la diferencia en nuestra vida es estar dentro de, eso significa dentro de, metido dentro de Cristo. Si vos estás metido dentro de Cristo, el próximo tiempo vas a tener la certeza de que aunque pueda ser difícil a vos, no te va a tocar nada de lo que sí pueda golpear afuera. ¿Amén? Nada. Nada, ¿por qué? Porque hay una cobertura sobre tu vida. Está garantizada tu vida, porque vos estás fundado sobre la roca. Pero venir a la iglesia no te va a alcanzar para el tiempo que viene. Si solamente pensás que eso es todo. No te va a alcanzar, no nos va a alcanzar. Te vas a frustrar, te vas a amargar, vas a decir no voy más. Así hay mucha gente. ¿Por qué? Porque edifican sobre fundamentos incorrectos. Cuando vos entendés quién es Cristo, cuando vos amás a Cristo, vos podés amar a la iglesia. Amar a Cristo te va a llevar a amar a la iglesia. Si no amas a la iglesia es porque primero tu corazón no está 100% cautivado por Cristo. Entonces, mucha gente compra una imitación mala. Me dijeron tal cosa en la iglesia, que si pongo 10 me voy a ganar 10.000. Una imitación de lo que no es el Evangelio. Pacte, que si pacta a usted, el cielo y las galaxias serán suyas. Te vendieron una pésima imitación de lo que es el Evangelio. Entonces, claro, muchos decepcionados dicen, no quiero saber más nada con la iglesia.
No entendiste quién es Cristo, por eso te cuesta entender quién es la iglesia o qué es la iglesia. Cuando entiendas lo que Cristo está diciendo, vas a entender qué es la iglesia. Y vas a poder amar a la iglesia con la misma pasión y la misma intensidad con que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si no entendemos esto, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. El diablo tiene su gente, tiene sus estrategias. ¿Por qué? Porque pretende engañar a la mayor cantidad de personas que pueda, inclusive aún si es posible, a todos los escogidos que pueda engañar. Ahora, ¿cómo discierno esto? ¿Cómo sé cuando algo es real y cuando algo es falso? Y voy a tomar un ejemplo que nos compartía Sebastián la semana pasada. ¿Viste cuando vos vas al banco y el cajero recibe los billetes? Vos vas a pagar o vas a hacer un depósito. Bueno, ahora los depósitos se usan mucho el cajero directamente, ¿no? Pero digo, el cajero me refiero a la persona, el que está en la caja. ¿Qué hace el hombre o la persona, la mujer? Muchas veces empieza a tocar el billete. ¿Por qué? Porque sus sentidos, en este caso el tacto, están tan desarrollados que le permiten discernir. ¿Qué es discernir? Es ver lo que de otra manera no se puede ver. Es entender en lo natural qué está sucediendo en lo espiritual. A veces hay gente que no puede entender lo que está sucediendo porque ha perdido su sentido espiritual. Entonces, el cajero dice, este es falso. ¿Y cómo sabemos que es falso? Porque, mire, le muestro el verdadero. Este es el que vale, este es falso. Pero te lo tuvo que decir alguien que es experimentado en el tema. Ahora, ¿sabe cuál es la realidad? Que muchos cristianos han perdido la comunión, el contacto con el verdadero. Entonces no pueden discernir cuando les están diciendo algo que es falso. ¿Cómo está tu comunión con Dios en este tiempo? ¿Cómo es tu tiempo de comunión con Dios en este tiempo? Porque si no hay un contacto, no hay una cotidianeidad, no hay una frecuencia en la comunión con Dios, nos exponemos a que cualquier cosa falsa, trucha que está dando vuelta por ahí, la compremos como si fuera el original. Entonces, a veces compramos y creemos que estamos haciendo algo bien, solamente porque nosotros no conocemos lo real. Cuando conozcamos a Cristo, de verdad, gracias. Cuando conocemos a Cristo, entonces no hay lugar para la mentira, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay alternativas, no hay posibilidad de que busquemos otros caminos. Entonces, el que ha estado en contacto permanente con la realidad de Cristo es aquel que tiene sus sentidos despiertos, sensibilizados, desarrollados al punto tal que puede darse cuenta inmediatamente cuando lo que está frente a él es falso. ¿Cómo conozco la realidad de Cristo? A través del cuerpo de Cristo, hermanos. A través del cuerpo de Cristo conozco quién es Cristo. A través de la palabra, que es Cristo en palabras, conozco la verdad y puedo vivirla. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Cristianos que hace rato han dejado de estar en contacto con Cristo, han desarrollado insensibilidad hacia lo real y genuino de su espíritu. Entonces cualquiera les vende lo falso como lo real. Les vende cualquier cosa como original cuando en realidad es trucho, es de mala calidad. Les venden como de Dios algo que solamente es una apariencia. Y de eso hay demasiada abundancia por estos días. Ahora, viene cualquiera y les dice, no es necesario que vaya siempre a la iglesia, podés ser cristiano sin congregar. Y ellos dicen, ¡oh, qué bueno! Cuando la Biblia dice, no, dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre.
No es necesario que ores y leas la Biblia todos los días, de vez en cuando está bien. ¿Cuántos comen de vez en cuando? ¿Alguno dice yo como lunes, miércoles y viernes? No. ¿Y por qué hacemos eso con la Biblia, con la oración? No es necesario que sirvas en la iglesia, eso es para el pastor y los demás. Hay un mensaje que voy a compartir próximamente acerca de la grandeza del servicio. El que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. Jesús dijo, yo he venido a servir, no para ser servido. Entonces, Jesús pone la vara acá y dice, si yo vine a servir, y después lo dice en Juan, ahora lo vamos a ver. Este ejemplo es para que ustedes hagan exactamente lo mismo. Estamos hablando de imitar. Estamos hablando de reproducir una conducta. Entonces, si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, nuestra tarea es servir, servir, servir. Amén. No podemos decir que somos cristianos y no servir, no tener una actitud de servicio. Es mentira. Estamos comprando lo falso, no lo verdadero. Viene cualquiera y les dice, no es necesario que ofrendes y diezmes, tenés que pagar primero tus cosas y si después te queda algo, pensás si querés darlo. Entonces, claro, de repente nos encontramos en una cuestión como nos pasó, que gracias a Dios, les aclaro, ya tenemos para seguir 3 años más por lo menos acá. Ahora tuvimos que aprender a caminar sobre las aguas. Porque claro, venimos acá y pretendemos que haya, ¿saben qué? Tenemos ganas de poner un aire. Nos gustaría poner un aire, creo que vamos a enseñar 2 o 3. Pero claro, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no ponemos esto en la iglesia? ¿Por qué no hacemos esto? Y porque muchas veces, hermanos, si nosotros nos guardamos lo que es de Dios, ¿cómo pretendés que lo hagamos? ¿Cómo vamos a avanzar así? Esto no es magia, Señor, que caiga del cielo los recursos. Sí, pero los recursos primero están en el pueblo, están en el cuerpo. Imagínate tu cuerpo diciendo, Señor, que la sangre venga de otro lado. ¿Quién oraría así? Pidiéndole a Dios, Señor, que el vecino me dé sangre. Porque si vos tenés en el cuerpo, si tenés algún problema, vas al médico. Pero no orás de esa manera. Y a veces oramos pidiendo recursos cuando los recursos están en el cuerpo. Si después Dios, por fe, por la fe nuestra y por gracia de Él, decide utilizar a otras personas que no están en el cuerpo para bendecirnos, 2 puntos aparte. Pero es responsabilidad de los que somos parte del cuerpo proveer para las necesidades del cuerpo. Amén. Porque si no estamos hablando mal, estamos comprando algo que es falso. No creo que haya ningún padre con todas las cuestiones acá bien ordenadas que diga, Señor, que el vecino de la otra cuadra venga y me provea la comida este mediodía y mañana y pasado y toda la semana. ¿Alguien hace eso? Después oramos si quieren. Nadie. Nadie hace eso. ¿Por qué lo hacemos con Dios? ¿Por qué en la vida cristiana hacemos las cosas tan al revés? Estamos mal y vamos y buscamos el especialista de la ciudad para que nos atienda. ¿Sí o no? No buscas al que aprendió ayer y está haciendo su segundo día de clase. Buscas al especialista de turno y lo buscas y si es necesario lo esperás. Si no te estás muriendo, lo esperás. Quiero que me atienda el especialista más importante de la ciudad. ¿Por qué? Porque el problema que tengo es delicado. Pero venimos a la iglesia, gracias a Dios esa política acá no la tenemos, pero muchas veces toleramos que venga alguien a predicarnos que ni siquiera tiene una hojita escrita, porque viene en nombre de Dios. Y después reclamamos excelencia. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender, si vos querés que
la casa de Dios esté cada vez mejor, tenés que saber que tu primicia, mira, el domingo es el primer día de la semana. Cuando vos apartás este tiempo para acá, vos le estás dando la primicia de tu semana a Dios. Entonces tenés 6 días que vos te garantizás que Dios te va a cubrir con su gracia y su favor. Porque estás aprendiendo a darle la primicia a Dios. No se la das al pastor, no se la das a los hermanos. Eso ya, si todavía pensamos así, estamos equivocados. Es mi primicia, es lo primero de la semana. Arranco la semana, Señor, en tu casa. Y después, durante 6 días, disfruto de lo que vos me vas a dar como bendición. Amén. No es necesario que ames a los pastores y a los hermanos, ni que los cuides, ya son grandes, pueden cuidarse solos. Todas mentiras. Pero muchos que han perdido el contacto real con lo genuino, empiezan a vivir por esas mentiras. Entonces creen cualquier cosa que está dando vuelta por ahí, lo agarran. Esto es de Dios. Esto sí que era de Dios, era lo que necesitaba. ¿Y sabes lo que necesitabas vos? No, lo que estabas buscando, que es diferente. No es lo mismo estar buscando algo que creemos necesitar a encontrar algo que en realidad sí necesitamos. A veces buscamos respuestas que queremos oír. Y esto pasa mucho en la consejería a veces, ¿no? En la consejería a veces pasa que la persona viene buscando una respuesta que en el fondo no es la que necesita. Es necesario que aprendamos a distinguir, a discernir lo real, lo verdadero de lo falso. Es necesario que nos congreguemos, es necesario que oremos y leamos la Biblia, es necesario que sirvamos, es necesario que aportemos y sostengamos la obra, es necesario que amemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, que nos honremos como lo que son, y a tus hermanos también. Es necesario que perdones, es necesario que hagas lo que Dios te mandó a hacer, es necesario que sirvas, es necesario. Amén. El tema es que cuando perdemos el contacto con lo real de Dios es porque nuestros sentidos se han extraviado, se generó un callo en nuestro corazón y en nuestros sentidos espirituales y ya no distinguimos lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo falso, la mentira de la verdad. Mirá lo que dice 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En este punto Pablo estaba defendiéndose de aquellos que cuestionaban su llamado apostólico. Había algunos que estaban ahí poniendo en tela de juicio su rol. Entonces Pablo llega a este punto y les dice: me temo que así como la serpiente en su momento engañó a Eva, también ustedes sean extraviados en sus sentidos y dejen de ser fieles a Dios. Ahora, vos fijate qué interesante que es esto. Pablo habla de los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Vista, oído, tacto, ¿qué más? Tacto. Estamos medio desordenados, ¿viste? Tacto, gusto, ¿qué más? Y el olfato. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Con la vista. Después dijo: está bueno, Adán, te conviene probar. Y vio que era agradable y lo tomó y lo compartió. Sentidos extraviados. ¿Cómo crees que te va a engañar el diablo en este tiempo? ¿Por lo que ves? ¿Por lo que oís? ¿Por lo que degustás? ¿Escuchás al ministro de Economía diciendo el año que viene
va a ser una crisis fatal, nunca antes vista, conocida en la tierra. ¡Ay, qué miedo! ¿Viste lo que dijo el ministro de Economía? Sentidos extraviados. Nos llenamos de miedo, de angustia, de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La apocalipsis. Se viene la hecatombe, dijo. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos terminan teniendo mayor incidencia que lo que Dios nos pudo haber hablado. Vas al médico y el médico te dice, tiene una cosita chiquitita. ¡Ay, cáncer! Me dijo. No te dijo cáncer. Es un granito chiquitito. Pero nosotros, como somos evangelásticos, ¿viste? Lo estiramos todo. Van a despedir en la empresa gente y ya crees que vos sos el candidato que está en esa lista. ¿Viste que van a despedir gente? Es probable que me toque. ¿Sí? Sí, es probable que te toque. Porque lo estás declarando vos. Sentidos extraviados. Así, dice Pablo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, me temo, tengo temor de que sus sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando te pasa eso que vos creíste como verdad, empezás a dudar de que Dios sea real en tu vida, empezás a dudar de las promesas de Dios, empezás a dudar de todo aquello que Dios prometió hacer con tu vida. Entonces, ¿qué te queda? Nada, no voy más a la iglesia, no me congrego más, no oro más, bla, 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 bla. Sentidos que se extraviaron. Como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así nos engaña también a nosotros. Porque si realmente nuestros sentidos hubiesen estado consagrados, nunca hubiésemos vivido ciertas situaciones. No habría gente apartada. ¿Estoy siendo claro en lo que digo? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? Los cristianos de Corinto lo atacaban a Pablo y no le daban crédito a lo que él decía ni a sus credenciales porque estaban bajo la influencia de pensamientos mundanos, carnales. ¿Qué va a ser este apóstol? ¿Qué está diciendo este tipo? No, este no puede ser nuestro líder, mirá lo que es, no tiene chapa, no, es una locura lo que está diciendo. Apenas puede con su alma. No puede ser que Dios haya elegido a este tipo, nada que ver. Estaban poniendo en tela de juicio el llamado de Pablo. Y Pablo le dice, muchachos, ustedes están en cualquiera. ¿Por qué? Porque los sentidos, lo que escuchan, lo que dicen, lo que ven, están decidiendo por ustedes. Fíjate cómo tomás decisiones esta semana. Y te vas a dar cuenta, espero que no, hoy vamos a orar para que eso se rompa. Pero muchas de nuestras decisiones tienen que ver y son tomadas desde lo que oímos, lo que vemos. ¿Sí o no? Te puse ejemplos recién. Escuchamos que la economía va a estar difícil, entonces empezamos a marrocar, a guardar los morlacos, dijo alguien por ahí, debajo de la almohada. Y empezamos a soñar que se multiplican. Empezás a descuidar tus proyectos. Empezás a descuidarte vos. No, este año no me voy a hacer la tintura, no me voy a peinar, no me voy a... ¿Por qué? Porque tengo que guardar, porque el año que viene va a estar difícil. ¿Quién te dijo? Y lo dijo el ministro de Economía. Vos estás bajo la palabra de autoridad que elijas estar. Si vos querés darle más autoridad, más peso a la palabra de un hombre, que puede ser que Dios lo haya puesto ahí, pero si vos elegís darle más peso, más entidad a esa palabra que a la palabra de Dios, esa es la palabra que a vos te va a gobernar. No estoy diciendo con esto salgamos, entonces malgastemos, hagamos un... No. Estoy diciendo que nunca podemos tomar decisiones basadas en el miedo. Porque alguien dijo tal cosa.
Pablo dice, tienen una mentalidad viciada por pensamientos que no reflejan la mente de Cristo. Ustedes no están pensando como Cristo, están pensando como gente que no tiene a Cristo. Están haciendo cualquier cosa. ¿Cómo te va a querer engañar el diablo entonces? Por medio de tus sentidos. Pablo le habla a esta gente de los sentidos. No te sorprendas si cuando llegas a tu casa escuchás algo, ves algo, o en estos días próximos que apuntan con esto justamente, el tema de extraviar tus sentidos, de la fe, sincera fidelidad a Cristo. No te sorprendas, te lo estoy advirtiendo. Te lo estoy anticipando para que cuando suceda digas, ya sé lo que está pasando acá. Ya sé lo que está pasando acá. Cuando nuestros sentidos manejan nuestra vida, no es de sorprender entonces que dejemos de ser fieles a Dios. Por eso hay gente que deja de ser fiel a Dios. Cuando no tenía nada, buscaba a Dios como si fuera todo. Ahora que tiene un poquito, se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque los sentidos se les han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa extraviarse? Tomar un camino equivocado. Dejar la forma de vida habitual y tomar otra distinta, generalmente considerada mala o negativa. Segunda de Corintios 5:7, ahí nomás, ya vamos terminando. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque, ¿cómo dice? Porque por fe andamos, no por vista. No nos movemos por lo que nuestros sentidos naturales nos dicen. Nos movemos por fe. En la vida cristiana todo se reduce a la fe. Vivimos por fe y lo que recibimos lo recibimos por fe. ¿Amén? Estoy siendo claro en esto. No me interesa más que pueda llevarte claridad en lo que hoy escuchaste. Vivimos por fe, no andamos por vista. Dejá que el que quiera manejarse por lo que sus sentidos le dicen, lo siga haciendo, no hay problema. Pero vos y yo somos llamados a vivir por fe. Por eso hay gente que te dice, seguí lo que te dice, ¡pum! Se estroló contra la pared porque siguió lo que su corazón le dijo. ¿Qué le decía el corazón? Dale para adelante. Cuando Dios estaba diciendo, tranquilo, sé prudente, aprende a esperar, aprende a confiar, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué te estás apurando? ¿Por qué te apuras? Todo tiene su tiempo. ¿Qué te desespera? ¿Qué te desespera? Aprende a esperar. Todo tiene su tiempo y cuando es el tiempo de Dios es todo perfecto. No hay que forzar nada. Fluye, porque es el tiempo de Dios para tu vida. Tus sentidos y los míos van a querer que nos movamos en una dirección opuesta a Dios. Por eso Eva y Adán fracasaron en un sitio donde todo era abundancia y todo era prosperidad. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por lo que la vista, el gusto, lo que escucharon les decía. Es agradable, es delicioso. Está buenísimo, Adán. Probalo conmigo. Te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es posta, no te estoy mintiendo. Imitar entonces es tomar como ejemplo. Tomar como ejemplo. Somos llamados a tomar el ejemplo de aquellos que con su vida siguen a Cristo. No imites la conducta de cualquiera. No imites la conducta de cualquiera. Por más que digas soy cristiano, voy a la iglesia, no. Mirá, aprende a mirar. Aprende a mirar. Cuando vos ves a una persona que de verdad te acerca a Cristo, imita esa conducta. Amén. Pablo está diciendo, vivan, condúzcanse, manéjense en esta vida con Dios y con las personas como lo hago yo.
que a su vez sigo el ejemplo de Jesús. No sigo el ejemplo de cualquiera, sigo el ejemplo de Jesús. Entonces la gente cuando me vea va a ver el ejemplo que estoy dando y va a ver a Cristo en mí. Pablo y Cristo amaron, sirvieron, enseñaron, perdonaron, entre otras tantas cosas que también somos llamados a reproducir en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 13:15, les acababa de lavar los pies a los discípulos y les dijo, muchachos, yo les di ejemplo para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan así. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Somos llamados a reproducir en nuestra vida la conducta de Cristo. Somos llamados a reproducir en nuestra vida la conducta, el carácter, el corazón de Jesús. Si no, es pura zaraza. Si no, estamos solamente teniendo una pésima imitación de lo que es Cristo. Si no podemos perdonar, entonces tenemos una pésima imitación de Cristo. Si no podemos amar a aquel que nos hace la vida imposible, entonces tenemos una pésima imitación de Cristo como algo real y nos estamos engañando. Si no podemos servir a nuestros hermanos, si no podemos servir al Señor, entonces estamos viviendo una mentira. Estamos comprando o mostrándole a los demás algo que es mentira como si fuese real. Decirle al que tenés al lado, no te canses de servir. Decíselo, vamos, mirá al que tenés al lado y decirle, no te canses de servir. Buenísimo. No te canses de servir. No te canses de servir. No te canses de servir. Con entusiasmo, no te canses de servir. No te canses de servir. ¿Por qué? Porque no lo haces para el que tenés al lado. Primero lo haces para Dios, después lo haces para el que tenés al lado. El reflejo de que estamos sirviendo a Dios es que servimos a la gente. No podemos decir que servimos a Dios y cuando tenemos la posibilidad de servir a nuestros hermanos, servir al otro, no hacemos nada. Eso es una mentira. Amo a Cristo, pero te odio a vos. Estoy lleno de fe, pero viste lo que dijo el ministro de Economía. El año que viene hay gente que ya se está asustando porque supuestamente hay una variante nueva, una variable nueva del COVID-19. Ahora va a ser COVID-20 porque ya mutamos, vamos un año, 2 años atrasados, entonces cuando pasemos al 2022 va a ser el COVID-20. Y hay gente que ya está. El otro día estábamos en la escuela con una de las nenas y la directora estaba, ay, porque viste que te dice que te saque el barbijo, que te lo pongas, que te lo pongas acá, que ya no saben qué hacer. Entonces le digo, lo que pasa es que depende mucho de lo que usted escuche. Hay que tener cuidado, le dije, con lo que se escucha. Violín en bolsa y se fue para otro lado. Porque claro, te volvés loco, vos escuchás a la ministra Bisotti y viste que ella habla como si estuviera hablando de una tercera persona. Bisotti dice, y vos decís, claro. Es como si yo dijera que dice, el pastor dice, ¿qué está hablando? ¿Quién es? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado, tu fe se va por el oír, así como tu fe viene por el oír. Si oís a Cristo vas a vivir lleno de fe. Si vos escuchás al carnicero que te dice, no vendí nada, está todo podrido, te vas a llenar de incredulidad. Entonces cuando el carnicero venga y te diga, no vendí nada hoy, ¿me permito orar por usted? ¿Y qué es eso? No importa, déjeme que ore. Aunque sea va a vender un chorizo, pero va a vender algo antes que el día termine. ¿Amén? Pero nosotros tenemos miedo muchas veces. Tenemos miedo a veces de abrir la boca y decir estas cosas. Tenemos miedo porque pensamos que lo nuestro es de menor valía. ¿No? Pensamos que lo nuestro es, viste, como el cristianismo del subdesarrollo. Somos tercermundistas y nos apropiamos de eso, entonces claro, pensamos que lo nuestro no tiene fuerza, no vale. El día que vos le digas a tu vecino, ¿sabe qué, vecino? Estoy orando por usted, te va a quedar mirando sorprendido. ¿En serio? Sí. Estoy orando por usted para que usted conozca a Cristo.
Es lo mejor que le puede pasar. Se le va a resolver la eternidad, no algo de hoy. Imitar es reproducir algo ya existente. En Gálatas 2:20 Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que Pablo no dice vivo parecido a Cristo. Pablo no dice vivo de una manera semejante a Cristo. Tampoco dice me comporto parecido a Cristo. Pablo dice Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí es porque yo he muerto a mí mismo. Y si yo he muerto, nunca vi un muerto que saliera por las calles y dijera acá voy de vuelta. No. Si Cristo vive en vos y vive en mí, lo que se tiene que reproducir es que la vida de Cristo a través nuestra. Amén. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. No, Dios no quiere que vos te comportes como Cristo. Dios no quiere que vos vivas bien como si fueras Cristo. No. Si Cristo está en vos, es Cristo el que va a salir, que va a influenciar tu vida, va a trascender tu vida, y la gente cuando te vea va a decir, este tiene algo especial, no sé qué es. Vos sí vas a saber qué es Cristo en vos, la esperanza de gloria. En Gálatas 4:19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amor.